Buenas noches, gracias por venir. Esto es EDA Presenta, el ciclo de la Asociación de Editores Audiovisuales. Es un ciclo que se da el último miércoles de cada mes y tenemos el agrado de presentar el Moto Arrebatador de Agustín Toscano, que está esta noche presente, editada por Pablo Barbieri, que también están los dos acá para tener una charla después de la proyección. Así que bueno, que la disfruten. Gracias. Un fuerte aplauso para Pablo Barbieri, el editor de la película, Agustín Toscano. Vengan, por favor. Los invito. Felicitaciones a ambos por esta gran película. La idea es que conversemos sobre el proceso de montaje, todo este recorrido que hicieron con la peli, cómo se conectan los dos con este proyecto y empiezan a trabajar. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo empieza? Con Bobby nos conocemos del proyecto anterior, que eran los dueños, y a partir de ahí, bueno, también encaramos este nuevo proyecto, pero nos conocemos de una película antes, o sea, así fue un poco la cosa. ¿Cómo empezó este proyecto? Bueno, con el guión y con todo eso, pero nos conocemos de una película anterior, sí, ese es el approach. Sí. ¿Cómo es el origen del proyecto, de esta historia? Bueno, en algún punto el colectivo que hace la película es el de la película anterior y había un deseo de hacer otra película, sigue el deseo de hacer más películas. Y bueno, él se llama Sergio Prina, había sido de todos así, incluso mejor que Barbieri, había sido el alumno perfecto de la película. El mejor actor del mundo. El mejor amigo del planeta, había estado en todos los momentos, había opinado sobre todos los guiones, todos los días de rodaje había estado ahí, aunque no tengan que, bueno, siempre actuaba, pero... Y en un momento sentía que había que hacer una película sobre él, porque si alguien vio Los Dueños, si no está en cine.ar para ver gratis, él actúa, está muy bien en la película, quizás el mejor para mí, pero para nada tenía protagonismo. De hecho, se lo ganaba en cada sonrisa que metía, pero él era un secundario importante, pero un secundario al fin. Y para mí daba la sensación esa de, bueno, dale, apostemos por él como el protagonista de algo. Todavía era algo. Y después estaba Lili, que es ella, que era... Yo a ellos los conozco de una obra de teatro que los dirigí hace 15 años en Tucumán, los dos juntos, y eran una pareja desopilante, imposible, que a la misma vez habían generado algo entre ellos como de matrimonio raro, que se pelean todo el tiempo, son la mejor y peor dupla, son como un payaso bueno y payaso malo, van intercambiando roles, es muy divertido estar con ellos dos. Y sobre todo es como que no se quieren, pero se aman. Entonces yo de eso le iba sacando partido varias veces y en Los Dueños se le saca mucho partido a eso porque ella es la madre de él. Pero bueno, todavía quedaba pendiente sacar jugo de esas frutas y yo lo tenía anotado y había varios proyectos para ellos, pero este era el más rico, que era el personaje de él. Al principio era como la idea de este tipo que le roba la personalidad a alguien que perdió la memoria y se inventa un personaje para sí mismo y para el otro y arma un cuento con eso. Después el cuento fue acomodándose así y realmente nunca terminó de acomodarse. Eso es lo loco que tiene, que hay cosas que está buenísimo que sean así, pero son demasiado locas como para explicarla de dónde vienen, no sé ni de dónde vienen ya. Pero bueno, mucho de corrección de ese guión 1000 veces, incluso el montaje fue una corrección del guión de nuevo, porque siempre tenía como lagunas, que eran, o sea, como Elena tiene tanta laguna, también había mucha posibilidad de jugar con esa laguna, como de quién es esa casa, muchas cosas, pero nunca terminó de tener un origen narrativo. Y yo agarré de todos lados, por ejemplo, a mi mamá la habían arrastrado para robarle la cartera, más metro que a Elena. No perdió la memoria, por suerte. Pero también así, otros casos de gente que conozco que había perdido la memoria, todas se me mezclaban en la cabeza. Después el tipo tenía un perro en el primer guión que yo le pasé a la gente, después evolucionó que tenía un hijo, el hijo lo transformaba en mucho mejor personaje. No sé, el socio también fue mutando varias veces hasta llegar a ser lo que es y todas las historias fueron entrándole a la película, pero siempre fue como lo más menos original que tenemos para decir, lo más sincero es, teníamos ganas de hacer otra película con todo eso.
Y Pablo, vos ibas viendo esta evolución del guión, ibas opinando, estabas en contacto con él, iban hablando de esto, o ¿en qué momento empezás vos a hacer tu aporte? Yo leí una primera versión, me acuerdo hace mucho, que era bastante diferente. ¿Te acordás antes de que vos te fueses a Europa que hiciste el taller Sí, ese? sí, sí. Muy distinta. Y después leí ya la última, que es bastante cercana a este final, pero que también es un poco lo que dice él. O sea, también se trabajó mucho en rodaje. Él trabaja mucho con los actores. O sea, tiene una libertad, digamos, ellos tres trabajando que es tremenda. O sea, es tremenda. Suceden cosas en cada toma. Con él nos reíamos siempre que es como una especie de jazz. Después tenés que mezclar situaciones muy distintas, pero brillantes. O sea, yo creo que por el trabajo que han hecho en teatro o algo, también tienen una confianza entre ustedes que van hacia el abismo. O sea, pueden ir hacia zonas que no hace falta explicarlas y no hace falta poner una red y van. Y eso Tenemos cosas que operan en contra de cualquier orden, como por ejemplo no pueden respetar el guión. Entonces eso ya te mata, esto como dice, no se puede respetar, no, hay que inventarlo cada vez distinto. Entonces ya no hay orden en esa y así hay más reglas que empeoran el asunto. Pero no es que no lo respetan, es que hacen como jazz, no están como alrededor, porque tampoco es que hacen cualquier cosa, o sea, no, están Es dentro que de... Lili es incapaz de leer un guión, entonces si vos tenés que convencerlo a todos los otros que no lo lean para que ella esté bien, o convencerle a ella que lea el guión, que es imposible. Entonces hay que elegir. Cuando uno elige el actor, elige el método. Esto como es la más fuerte de todas las elecciones y ellos dos son así. O sea que había improvisación permanentemente en todas las escenas. Sí, pero esa improvisación que es como ese juego que hacen, como el de zapallo y pollo, como, o sea, cosas que son como... Así se llama la escena en la que él le da zapallo y pollo. Son como tremendos, o sea, van a niveles tremendos, o sea... pero están dentro del guión, sobre todo, bueno, el negro está dentro del guión, el negro tiene conciencia, tiene conciencia de lo que está haciendo de alguna manera, pero tiene una capacidad de jugar en torno a eso y seguir explorando que es muy rica. Para el montaje, por ejemplo, es riquísimo, Claro. porque podés seguir construyendo, sobre todo una película que se está planteando una especie de enajenación y una especie de falseamiento de la realidad a un punto crítico. Entonces, indudablemente, ellos lo están jugando a un nivel muy alto. Bien, y justamente quería que habláramos de eso, digamos, de este material que es una ficción que no sabés que acá están improvisando. Digo, hay un montón de cosas, de elementos que vos los ves súper orgánicos en la película y que cuesta creer que estén improvisando y que funcionen y encajen todas las piezas. ¿Cómo fue trabajar con ese material así? Es que igual, vos sabés que yo tengo una idea de lo que es la improvisación, porque viste que la improvisación a veces, digo, sobre todo, bueno, también, decime vos también, porque él viene de teatro también, viste que a veces la improvisación se toma como que, bueno, está el guión y la improvisación, como si la improvisación fuese algo peyorativo. Claro, atentado. Claro. Tiene que atentar Y en al guión. realidad un guión no es más que un registro de una improvisación o de diferentes improvisaciones que van mutando, es un registro. Entonces la improvisación es la única manera de aproximación a un hecho artístico, que va mutando, que va perfeccionándose, que se va registrando, pero es la única manera. Entonces digo, a mí me parece totalmente orgánico eso, como método de trabajo. No es que lo digo, no, debería haber otra manera, un guión de hierro. No, o sea, en general, cuando he visto eso otro, en general es como que ves un guión filmado, gente representando algo que no está del todo vivo. O sea, siempre tiene que haber algo que varíe. Por ahí también es como no es la improvisación que se hace ahí, no es por ahí la primera que hacemos, sino la número 68, y hemos ido rescatando de todas. Entonces, como que los actores no bucean en intentar, porque nosotros ponemos este ejemplo. Cuando uno copia en el colegio secundario, así, y tiene que copiar y cambiar encima de lo que el otro ha puesto para que no se note que ha copiado. Esto eso es como una forma de copiar. Y otra forma sería decir, digamos, decir lo que vos te acordás como a tu forma, pero si no te acordás de nada no puedes decir nada. O sea, tenés que copiar, no te queda otra que cambiarle la forma de cómo lo dice el otro. Mientras que lo que nosotros estamos haciendo es por ahí apelar a un ensayo de hace 25 semanas, que cuando ni siquiera sabíamos bien si se iba a filmar la película o no, y que uno de los dos, por ejemplo, Liliana dijo en un ensayo, ¿qué yo fumo?
Y eso fue como todo un disparador que llega, está en la película, de hecho, ella le pregunta a él, yo fumo, y él dice, ¿qué me está preguntando? O sea, toda esa cosa que parece muy simple y muy improvisada está muy armada, muy ensayada, pero viene de una improvisación de un año y medio antes, y que ella sabiamente sabe rescatar ahí, porque también lo podría haber dejado pasar. Esto, entre tantas cosas que se dejan pasar en una tarde en que uno está filmando, te puede pasar un texto, te puede pasar, y yo creo que lo que tenemos como backup para hacer eso, bueno, yo soy actor en principio, me dicen vengo del teatro, no sé muy bien de qué teatro vengo, pero en todo caso diría que yo no soy el único que viene del teatro, o sea, como que todo viene del teatro de alguna forma. Tienen miles y miles de años en la tierra marcando todo. Pero creo sobre todo que los actores o les gusta esa como salsa de improvisar y jugar con los elementos, o se atan. En Los Dueños había un personaje, actor, que por suerte no está en la sala, creo. Estaba muy atado al texto, era nuestro maestro de actuación, mío y de Ezequiel, que era el otro director, y le teníamos demasiado respeto, y él le tenía demasiado respeto a la letra de cualquiera. La escriba de Chekhov, pues nosotros dos le daba igual, él lo sabía de memoria, sabía el pie del otro, y Daniel, que es el que hace acá de Pablo, era el que tenía que improvisar con él. Y Daniel es igual que la Lili, nunca te lee el guión, si lee un guión, lee un guión viejo y llega al ensayo con eso. Entonces era un quilombo, y él decía, el pie es rojo. Y Daniel diciendo, ¿cómo llego a la palabra rojo? No me acuerdo ni. Entonces, era un lío así, y muchas de esas escenas quedaron afuera, y un poco que ahí tuvo que aparentar, o sea, terminó la semana de rodaje como el cine con ese tipo, y dijimos, che, nos salió muy mal, ¿no? Espantoso, sí, bueno, después vemos cómo lo salvamos. Inventamos una regla, que no se puede respetar el texto, porque si no es muy injusto, ¿entendés? Vienen de vez en cuando uno que lo sabe, y ¿qué haces con ese? Pero bueno, ese es ahora hay que hacer bien los castings y elegirlo a todos como de la misma calaña, este tipo. Pero yo entiendo que la naturaleza misma de lo que ha dicho Pablo es la verdad. O sea, el guión en la peor de las instancias son los registros de la improvisación de lo que yo me imagino solo en mi casa, en general a las 2 de la mañana. O sea, en lo que dice P y lo que dice W suena re parecido. Si no viene uno y lo transforma en femenino de 60 y pico de años y le da ese giro, te queda todo muy parecido, como se me ocurren a mí las frases en tucumano, como que tiene un montón de límites lo que yo escribo. Intento que no, lo disimulo, agrego firulete, busco una palabra en el diccionario que nunca diría, pero sigue quedando así. Entonces, bueno, la riqueza yo encuentro de ponerse en el lugar de ser un actor más que no está en la película, pero que dicta textos, es esa, como que yo aparezco por ahí, me secreteo lo que se me acaba de ocurrir, pero soy consciente que es una más de todas las cosas que podrían decir, que aparte después, no sé, yo no tenía idea que así se hacía cine, pero silencian la palabra que quieren, después hacen, este señor reconstruye los diálogos de un modo nada que ver, te pone una frase acá, te las da vuelta para allá. Entonces, es hasta ridículo que alguien respete un texto el 4 de mayo a la tarde, esto, si después van a hacer cualquier cosa con eso, incluso lo van a llamar el mismo que se doble y diga otra cosa en sí. O sea, no tiene sentido el respeto por lo que ha escrito alguien como yo, ¿entendés? O sea, eso es lo que creo. Quería ir a la parte de las escenas que quedaron afuera. Digo, ¿llegan a un primer armado en cuánto tiempo? Es bastante rápido, porque viste que cierto cine que se filma con sí, podemos llamarlo pobre, sí, llamémoslo pobre para no hacer así, ¿no? Se filma rápido, o sea, esta película se filmó en 5 semanas, en 5 días, ¿no? Y nosotros llegamos a un primer corte 2 semanas después de eso, o sea, yo empecé a editar desde el principio de la filmación, o sea que en 7 semanas ya había un primer corte que tenía media hora más que este corte. Claro, 2 horas de película tenían ahí en ese primer armado. Y él intervenía en el rodaje porque opinaba. Mandaba a decir cosas, dijo que había escenas que estaban mal, que había que hacerla de nuevo. O sea, no es que... No, digo, como que esas 5 semanas aisladas de él hubiesen dado menos quizás. Pero 5 con alguien que te va viendo el material y va colaborando. No sé, por ejemplo, el principio, que es larguísimo ese con los cascos. Y si a alguien le parece que es malísimo, es culpa de él, que nos mandó a hacer esa toma larguísima, porque teníamos un final como muy así, ¿entendés? Empezaba la película
Y ahora empieza la película y se toma todo el tiempo del planeta. Y eso no estaba en ningún guión y a nadie que estaba en el rodaje le parecía que hacía falta clavar la cámara ahí, quedarse con los cascos y la nada. Pero cuando nos llegó el mail y decía eso, realmente resolvía muchos de nuestros problemas. Que es que habíamos tenido muy poco tiempo para muchas cosas en ese cajero y bueno, se te pasan tantas cosas. Y esa dinámica, o sea, creo que las semanas de él y las nuestras sumadas dan otra cifra que no es Que 4. aparte, yo creo que es algo normal eso, ¿no? Porque digo, es como lo mismo que decíamos de la improvisación. Después esto se transforma en imágenes y sonidos, entonces tampoco tiene nada que ver. O sea, vos pensás que cuando vos lees un guión, lo que no tiene es ritmo, no tiene tiempo. Yo lo leo cuando quiero, lo paro, lo dejo de leer, lo vuelvo a leer. O sea, digo, le puedo faltar el respeto, lo puedo leer en el baño, en cualquier lado lo puedo leer. Entonces digo, es cualquier cosa el tiempo. Vos cuando empezás a pegar tomas, decís, me suicido. O sea, es como, porque empieza un ritmo, empieza este habla de una manera, el otro habla de otra, no tenés la moto, el otro va acá y decís, ¿y esto qué es? O sea, ¿qué lenguaje es? ¿No? Que no se entiende nada. Es como, no me salva el guión que estaba escrito. Digo, no, ahora es esto. Hacete cargo de esto. Entonces digo, ahí empieza el verdadero problema. Rítmico, cómo llegar, a ver, che, ¿funciona o no funciona? Y todo es de a poquito y detalles. Y vos viste cómo es a veces. Es, sacás algo y ya todo crece, dejás algo y es una porquería. O sea, es ese nivel de construcción. Entonces digo, no... Bueno, es lo que elegimos hacer y nos gusta, pero es ese proceso. Un día te podés seguir mal y otro día te vas un poco más feliz. Eso sí. Vos habías preguntado por lo que quedó afuera y él dijo que había quedado media hora afuera. Sí, por eso es Y un montón, media hora es muchísimo. afuera. ¿Qué pasó ahí? No quedó fuera tantas escenas, si me pongo a decir. Sí quedaron algunas líneas que quedaron afuera. Sí quedó afuera un poco más de cuelgue, quizás del personaje también, porque quizás en una primera exploración, y me parece que fue acertado, porque después nosotros paramos y hicimos como más este corte más acotado. Pero en principio lo que me parece que primó es tratar de que la película nazca. Entonces, para que sea posible, tenías que producir una especie de suspensión de la realidad y colgarte con Miguel. Eso quizás en el momento lo extremamos a un lugar, a un momento muy, lo exageramos. Pero me parece que fue un proceso bueno, porque si no, nunca hubiese aparecido. Siempre la lógica te va a llevar a que no hagas eso, a que vayas a una zona más práctica, a dónde gira la película, a dónde vas a todas esas zonas más así, y ese pensamiento quizás como más positivista, si querés, te va a llevar a destruir una película así, la vas a destruir directamente, porque lo que tenés que producir es justamente ese momento de suspensión de realidad que la haga posible. Sí, hay algo como muy injusto así en eso que decía, la diferencia entre un guión y una película realmente es que en el guión, yo te juro esto, no he habido persona que me haya dicho, la encuentran muy rápido, hace tac, 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 y había 80 escenas para encontrarla, y él dejó una. Y en la película habrá habido alguien que dice, che, la encuentra muy rápido, pero no es lo que más se siente, lo que menos querés que la siga buscando. Entraban 1000 cuartos de hospital, había un montón de enfermos, no le aportaba en nada. Sí, era más creíble pero la película no es creíble, entonces estábamos ganando en un insumo en el que después no teníamos impresora de ese color, esto como tipo, era un punto en el que decís, ¿para qué queremos que sea tan creíble que la encuentra así? No es un cuento de esa calaña, digamos. O sea, no estamos yendo al documental de cómo se rescatan a la señora porque nada tiene que ver con esto. Entonces, realmente, y uno pierde tiempo ahí buscando de que eso sea entretenido, aparte porque querés que no sea un embole la búsqueda. Entonces, piripipí para allá, y nada, le encuentras rápido y pronto y todos te dicen, menos mal, estamos ya en el segundo acto, ya no importan todos los males del primero, que eran muchos. Pero bueno, estamos acá, nos estamos riendo con esto del pollo, el zapallo, y es como que es raro eso. Un guión es muy cruel, pero justamente por eso, porque la gente para ahí, hace un círculo en el papel y dice, esto es una porquería, taca, 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 taca. Chao, lo que sigue. Se reirá dentro de 5 días cuando vuelva a leerlo por obligación en la otra escena, pero ya no se curan los problemas de esto anterior. Que por ahí en la película son problemas que
necesarios para contar algunos cuentos. Esto tipo Caperucita Roja, que es un clásico, está lleno de problemas para contarlo y sin embargo es efectivo. O sea, tarde o temprano nadie creerá que el lobo se puede disfrazar de abuela, pero es bueno llegar ahí. Pero para eso tienen que haber pasado unas ridiculeces anteriores, como ¿qué madre te manda a una chica sola al bosque? Bueno, para que aparezca el lobo disfrazado de abuela tiene que empezar con algo así. Bueno, eso nos pasaba acá un poco. También esta era compleja de plantear. Era compleja de plantear, ¿viste? Y Caperucita también, ¿no? Sí, Caperucita también, la verdad. Que te la creas es compleja, Caperucita. Sí, es re difícil este asunto de, bueno, ¿quién ya te va creyendo este cuento para que siga? Pero en realidad, en un punto en el montaje nos hemos dado cuenta que no era eso lo importante acá. Esto tipo, ya está, es un cuento, como dice él, se suspende la credibilidad del 100% y vamos a engancharnos en esto que dice Elena. ¿Te acordás de León? Sí, está hermoso el changuito. Vamos a creerle a esa señora, vamos a dar un poquito de fe que tiene ganas ella de que pasen cosas. Como, antes creía en la Virgen, ahora cree en Miguel, ¿ha visto? San Miguel Arcángel. Bueno, está este momento como de la película en el encuentro de ellos dos, en la mirada de él, digo, hay mucho que está pasando ahí en esa escena clave, que me gustaría, Pablo, que hables un poco de esa escena como fue ¿Te armada. refería al hospital, a cuando él tiene que mentir, que conoce los animales? Él la va a buscar y hay algo ahí que empieza a pasar. Lo que pasa es que esa escena, que incluso la primera versión de esa escena duraba bastante más. O sea, era como nos habíamos ido al demonio ya. Porque digo, esa escena para mí es clave de la película, porque si no pasás esa escena, se termina la película. Es como que decís, ya está, digo, llegué hasta acá. Porque te tenés que creer ese momento de ella, el planteo, y ya empieza incluso un vínculo entre ellos dos de, ¿viste? ¿Qué me andás revisando las cosas? Ya empieza una cosa que vos decís, esto va a ser posible, ¿viste? De alguna manera. Sí, fue complejo encontrarla, pero de alguna manera trabajamos, como dice Bobby también, sobre las improvisaciones de ellos, y yo creo que es muy rica la escena. Siempre hubo riesgo ahí, porque decíamos, si no sucede, tiene que suceder. Que entiendas que él está mintiendo, pero que a la vez hay una intención atrás de eso. Tiene como muchas capas. Y una vez que sucede, ya es como, incluso con esa música final y la moto y todo, ya empieza una especie de teatrito, ¿viste? Es como si fuese una especie de, bueno, arrancó la comedia, parece. Pero hasta ahí, que por eso también lo que dice Bobby, cuando era mucho más largo el inicio, ¿qué es esto? ¿Viste? ¿Qué es una comedia? Un tipo que se le va a meter en la casa a ella y la va a violar. O sea, era como una cosa muy oscura, porque decís, ¿qué está haciendo? Un tipo está bien, no tiene casa, tiene un hijo, porque también de eso va la película, sobre la propiedad privada, y un tipo que no tiene casa. Pero se empezaba a volver otra película. Entonces, claramente tenía que entrar ese equívoco bastante rápido. Porque yo esto me di cuenta después, ¿no? Porque digo, como el guión también fue cambiando y todo, después me di cuenta que la película tiene una estructura de comedia bastante clásica de alguna manera, porque hay un personaje que produce un falseamiento de la realidad y de alguna manera es perdonado como un niño al final, ¿viste? Porque tiene una cosa medio de madre e hijo. Es muy extraño eso, parece una comedia con un tema que no se debería hacer en una comedia, pero es una comedia. ¿Querés decir algo al respecto? No, que perdonen. Pero no sé si habría que haberlo hecho. No sé si vos eras consciente que estabas haciendo una comedia. No cuando la escribía, pero sí cuando la dirigía. O sea, yo quería que funcione como la chispa de eso, como que la estábamos fogoneando. La picardía. Claro, sí. paso a paso, como que no los queríamos tomar totalmente en serio porque se te podía volver solemne y creo que es un tema aburrido para hacerlo solemne, como tenía que tener esa cosa de, bueno, los actores mal y pronto, ya no los personajes, están buscando gracia, estos tipos están tirándose entre ellos la lengua y dándose un debate, incluso entre Miguel y Pablo, que no es gracioso como Miguel y Elena, pero también es un pase de comedia lo que están haciendo. Están siendo un poco ridículos en lo que están haciendo, no están queriendo como que uno les tenga ni pena ni nada, o sea, al contrario, son el Chompri y el Botijas mal y pronto. Es que hay muchas escenas así, la de la cama, la que ella se va y él vuelve, parece de un Chaplin, ¿viste? Es comedia, es comedia.
Tal cual, el niño ese que no termina de saber si actúa bien o mal, se cae de la cama. Hoy yo no podía creer cuando lo veía el niño ese, decía, ¿qué hace ahí en esa escena? Y él sigue, esto él se la banca como... Bueno, todo tenía esa cosa que vos decís, esto puede ser un desastre, ¿no? Puede ser un desastre, sí, sí, pero vamos a darle porque ya había sido así ayer y antes de ayer, así que... en Los Dueños teníamos otra sensación mucho más solemne, más allá que también es graciosa y todo, pero como que estábamos tocándola desde el plano del naturalismo, el realismo, no sé Más cómo se llama. social. Más social y sobre todo como más formal, esto como que te queda en el lugar más correcto. Si bien hay varias cosas incorrectas en la película, pero más correcto. Acá era como una tras otra, era cualquier cosa y a la misma vez todos sabíamos que estábamos contando ese cuento que era así, o sea, tenía que tener ese porcentaje de ridículo y de divertido y de provocador también, ¿no? Como punk, así, tipo, tiene algo de punk en algunos momentos, la apuesta de las cosas ahí. Bueno, ya que decís punk, el tratamiento de la música en la peli, ¿cómo es esto? Podría haber sido más punk, sí. No, la música como que nos regaló en algún momento, el productor nos dijo, che, yo que estoy viendo el material que tienen y estoy escuchando esta música, escuchen este tema que me parece que que es el tema del error. Y Pablo lo supo ubicar sabiamente ahí en la secuencia que nosotros habíamos puesto en cámara lenta la cámara y todo el mundo había dicho, ¿qué? ¿Una secuencia en cámara lenta? Y nosotros como que no le puede justificar a nadie una cámara lenta. ¿Viste? ¿Por qué? Te dicen, Claro, es que eso era un problema cámara porque lenta. Como, era un problema porque cuando a mí me llega el material en cámara lenta, vos decís, ¿qué están haciendo? ¿No? O sea, es claro, como, o sea, mucha además, gente puso el grito en el cielo como diciendo, esto no va a estar en la película, diciendo, supongo que tienen otra escena de saqueo, por supuesto que porque no aparte tenemos pensá otra. lo que es el saqueo, o sea, él va y saquea un juguete y una cosa así, y él se queda como enajenado Un con una cámara. salchichón. Entonces decís, bueno, tiene que producirse este instante, porque si no se produce, ¿qué pasa? Que es como el saqueo más extraño que vi en mi vida, Sí, sí. ¿no? Y bueno, después viene la música esta Fue tremenda. y se abrazan esas dos cosas y no sé, no quiero decir funciona porque que te hay más de uno que dice, no, no, para mí no funciona eso, pero sí que suceden, en ese momento de la película eso sucede y van juntas las cosas y Como el tanguito también, como el otro, el tan sí, el tan, como y con la moto y esa cosa, ¿no? Como que son elementos que por sí solo eran muy raros. Había un plano que es de moto sola, que entra la moto y se ve la luz, casi ni se lo ve el personaje. Y también así, había productores con el grito en el cielo diciendo, hay un plano de la moto sola, ¿qué? Mail que circulaban así. Y después, sáquenlo. claro, y después los ves ahí en la película entero, de punta a punta, y que nunca nadie los criticó, o sea, nunca nadie nos dijo, che, qué desastre, filmé en cámara lenta, un saqueo. ¿Por qué? Un despropósito. No sé, la verdad es que habíamos visto muchos videos de saqueo y una de las cosas que te impacta es la velocidad con la que pasan las cosas, que es la contraria, que es como que todo parece como una cosa muy atolondrada y hemos decidido que si lo hacíamos así, que era la otra instancia que teníamos, duraba nada y a la misma vez, con los poquitos elementos que nosotros teníamos, que habían sido 40, 50 actores, se veía como mucho menos. Y si hubiese ido para otro lado también, ¿no? También, sí, sí. Se iba más al... Sí. Sí, ahí lo que dijo un día Arauco, que es el fotógrafo, dice, ahí vamos a estar compitiendo con el material de archivo que iba a seguir mejor siempre. Íbamos a terminar usando, como en otras partes de la película, material de archivo directamente, que nunca lo empataremos en la vida, nosotros con nuestros bajos presupuestos. Pero bueno, esto era ir a hacer lo contrario a lo que teníamos ya, porque teníamos mucho material de archivo gratis que no habían dado los canales, pero ya teníamos eso, esto, vamos a hacer lo otro que es, bueno, grito en el cielo, pero fue cámara lenta y musiquita. Como nadie hubiese dicho que en este guión, si lo leía, iba a haber ese momento tan clipero, entre comillas, y lo está. Y está en la película y tampoco es que te saca a la luna y después tenés que volver. Esto es dentro del lenguaje mismo. No, y ayudó, yo creo que ayudó, y como desde el momento que entró eso ayudó, porque es como, incluso ya se le buscó el sentido, viste, que entre la parte de Buda y todo, porque está editado para que entre eso, o sea, se le buscó ya decir, ok, esta es la película, o sea, esta es la película, vamos hacia esa suspensión de realidad, vamos hacia ahí, viste, es como,
te da esa referencia de alguna manera de decir, de esto me empiezo a agarrar. Sí, lo gracioso que es suspender la realidad en algo que sería como realismo o neorrealismo. Exacto, O sea, exacto. porque no es que tampoco una película abstracta y absurda ni nada, sino que simplemente hay código de la realidad que hay que dejarlo de lado porque, bueno, la realidad es horrible, que cuando nos roban nadie quiere que nos vengan a decir que el ladrón es bueno ni nada. Todos estamos violentos y enojados y un par de días por lo que nos ha pasado. Entonces, esa es la realidad, es durísima. Pero bueno, este es un juego y ese juego es muy teatral. Pero ayudó, por ejemplo, a que él, en este miedo que tenía de ser filmado y todo, produzca ese momento de enajenación Claro. como muy extraño, pero que bueno, su peor pesadilla se hizo realidad frente a frente a sus ojos. Entonces digo, es como Claro, ayuda a porque él ese tiene momento miedo de en él. ser filmado. Eso es como. Su problema es ese, básicamente. Él sabe que lo van a filmar tarde o temprano y le pasa. Entonces, bueno, como. Pero eso llegó también así, como un elemento que se fue metiendo a las cámaras de seguridad, ¿viste? Y tiene una presencia importante en la película para el cuento. Pero en principio él es el problema, el personaje que está con eso. O sea, todo es muy real para él, solo que el cuento no. Pero todo lo está acusando y nosotros lo estamos viendo y acusándolo de la mismísima realidad del 2019, que es crudísimo y durísimo. Exacto. A pesar que la película intenta hacer un cuento del pasado, parece que es del futuro, ¿viste? Como que parece que todavía no ha pasado eso, pero que está por pasar. No, y lo loco es que hay elementos que son reales, por ejemplo, el policía en la huelga con casco, que eso está sacado de la realidad, Ah, sí. que es la ficción más grande de toda la película, parece. Como es una cosa que decís, pero esto es como escrito por Buñuel, ¿viste? Es una cosa de loco, esto es real. Sí, sí, el policía usando el método con el que el ladrón no deja que le vean la cara, bueno, él también hace lo mismo, Para pedir un pero aumento. vestido de policía, ¿no? Es como de Daft Punk, una escena de Daft Punk, pero en la TV tucumana. Bueno, vamos a tener que concluir la charla ahora porque no tenemos más tiempo. Les agradezco un montón, súper interesante. Si quieren hacerles preguntas a los chicos, arriba en la terraza podemos seguir. Perdonen que esta vez no pude abrir las preguntas, pero bueno, un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Y muchas gracias. Gracias.